Bueno, empezamos. Con esto le quiero dar la bienvenida a este nuevo espacio para discutir los temas transformacionales de la región, Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, todo lo que está pasando en la actualidad. Mi nombre es Diego Area, soy el CEO y presidente de Global Americans. Y si les interesa mantenerse al día sobre las grandes tendencias de inversión, comerciales, políticas de la región, les invito a que sigan nuestras redes sociales, Global Americans y mis redes también, Diego Area. Hoy comenzamos con Bolivia, un país que pudiera estar al borde de una transición política muy relevante, sin precedentes en los últimos 20 años y que tiene unas consecuencias muy importantes no solamente para Bolivia, sino para también toda la región. Yo no puedo pensar en una persona con quien tener esta conversación más relevante que el invitado de hoy, Raúl Peñaranda. Raúl es un destacado periodista, autor y defensor de la libertad de expresión y de prensa en Bolivia, fundador de no uno, sino 3 periódicos, fundador también de Brújula Digital y editor de la misma organización, un portal de noticias centrado en política y economía. En reconocimiento a su labor periodística y a su promoción de la libertad de expresión, ha recibido distintos premios. En primer lugar, el premio Cabot de la Universidad de Columbia y la medalla Elizabeth Noipher de las Naciones Unidas. Y además de eso, es becario Nieman de la Universidad de Harvard. Pero muchísimo más importante que eso, Raúl Peñaranda es miembro del Consejo Asesor de Global Americans. Raúl, bienvenido y muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias, querido Diego, por esta generosísima bienvenida. Realmente te mando un abrazo a la distancia y me complace mucho que podamos hablar de Bolivia, un país que generalmente es un poco dejado de lado en el análisis internacional, así que qué mejor para mí poder hablar de lo que más interesa, el país. Bueno, y de eso quiero preguntarte primero, Raúl. Normalmente tienes conversaciones, eres una persona obviamente muy relevante en la opinión pública de tu país, eres un académico consagrado, pero te quiero preguntar como persona, porque tú eres boliviano, tú quieres a tu país, ¿cierto? Cuando tú te sientas hoy, en este momento histórico de tu país, a escribir y a pensar sobre las próximas elecciones, ¿qué sientes distinto a otros periodos electorales de los ciclos anteriores de los 20 años, ¿no? Como decía anteriormente, es muy probable que, y escribiste un artículo de opinión para Global Americans que de alguna forma habla de eso, que este sea el fin de una era, de la era del más. ¿Cómo se siente personalmente el hecho que estés documentando este momento histórico tan importante? Gracias, Diego. Efectivamente, los periodistas somos como testigos de la historia, como que acompañamos los hechos más importantes, ¿no? No somos los personajes, los actores, pero pareciera que lo fuéramos porque estamos acompañando en cada momento. Si uno piensa en la historia boliviana, en mi caso, porque soy periodista boliviano, pero cualquier periodista de su propio país, los hitos más importantes, los periodistas han estado ahí, o sea, escribiendo, o ya sea, obviamente, si es periodista de televisión, etc. Y ahora es uno de esos momentos, es un momento del fin de un ciclo que no es que todo fue malo, pero que es un ciclo autoritario que finalmente tiene un fin, que podríamos explorar también por qué es ese fin de ese ciclo, y empieza otro. Todo indica que va a ser así. Es posible siempre que hayan sorpresas, en fin, eso nunca se puede descartar, pero las últimas 10 encuestas realizadas por 3 empresas diferentes señalan lo que digo, que los candidatos del MAS y del masismo en general, de lo que podríamos llamar la órbita del MAS, la órbita del oficialismo, realmente tienen muy pocas posibilidades de mantenerse en el poder, sino ninguna, y que 2 candidatos que llamaríamos liberales o de derecha, de centro derecha o liberal democráticos, la etiqueta que les queramos poner, están con la posibilidad de pasar ellos 2 a la segunda vuelta. Así que realmente es para mí un momento obviamente importante en la vida del país, la vida política del país, pero también periodísticamente. Como digo, ser como testigo, acompañar eso después de 20 años, que haya este cambio es algo para mí importante, pero también esperanzador, porque creo que ojalá pudiera empezar en el país una etapa mejor, una etapa de desarrollo, una etapa de, ojalá, financiamiento del Estado de Derecho,
de crecimiento económico, en fin. Todo puede pasar y esa esperanza también puede diluirse, pero tengo esa esperanza de que el país podría encarrilarse en una etapa mejor. Mira, Raúl, quiero hablar mucho sobre el futuro, pero antes de eso vamos a dar un paso atrás, porque diste en un punto que para todos los que hemos vivido en regímenes autoritarios es fundamental, y es ese gran cáncer que ocurrió en nuestra región, liderado, de alguna forma encargado por Chávez, Kirchner, y por Evo también, que generó tanta destrucción en la economía, y ahora estamos viendo mucho las consecuencias de esta destrucción masiva que ha significado estos gobiernos que no respetan el Estado de Derecho y que quieren simplemente, para perpetuarse en el poder, simplemente erosionar las instituciones, etcétera, ¿no? Pero más allá de lo que pensamos y lo que sentimos y nuestra posición ideológica, nuestras vivencias, he estado pensando mucho últimamente y mirando y siguiendo de cerca este proceso que está pasando en Bolivia, muy esperanzado, porque igual que tú, pienso que viene un momento muy esperanzador para Bolivia, de muchas oportunidades para Bolivia. Ya vamos a hablar de eso. Tiene unas condiciones, unas oportunidades muy importantes para crecer como país, para despegarse como país, ¿no? Pero independientemente de lo que pensemos, la historia de Evo es una historia sin precedentes, es una historia poderosa que tenemos también que reflexionar sobre ella, ¿no? Es un líder indígena que pasó de estar completamente marginado por el sistema, por las élites, que pasó de ahí, de una situación de estar marginado, a transformar su país, ¿no? Creo que esto es no solamente político, es simbólico para millones de personas. Y como hablamos, es no solamente en Bolivia, en Venezuela lo fue con Chávez, porque representó un poco ese mismo pueblo, esas mismas mayorías que habían estado separadas, divorciadas de la toma de decisiones, del hacer de la política, de lo público, ¿no? Ahora estos líderes llegan al poder y parecen cada vez más intocables, parecen cada vez más leviatánicos, luchando para mantenerse relevantes y para perpetuarse, y se han llevado mucho por delante. Pero habiendo cubierto a Evo y esta historia que se ha tejido extensamente, cuéntame de su legado. ¿Cuál crees que es el legado de Evo en Bolivia? ¿Cómo crees que él está procesando este momento? ¿Y cómo ves el futuro del MAS, que pareciera estarse desintegrando? Sí, efectivamente, tienes razón. Evo ha sido un líder tan importante, no por nada ha ganado tantas elecciones con más del 50% de los votos, un referéndum revocatorio que lo ganó con más del 60% de los votos. O sea, realmente un líder muy importante, un líder indígena, la etiqueta también es difícil ahí, indígena o campesino, raya campesino, porque él es un cocalero, y eso quiere decir que él produce la tierra, digamos, y produce coca. Antes fue un hijo de un campesino de una zona altiplánica pobre de Bolivia, y tuvo una larga carrera. El 97 se crea el MAS, ¿no es cierto? Y ya, entonces ya van a ser de eso 30 años. Pero no solo eso, sino que también fue dirigente sindical cocalero por mucho tiempo antes de ser diputado, y luego candidato. Una vez, el 2002, con relativo éxito, alcanzó el segundo lugar, y finalmente desde las elecciones del 2005, cuando vence holgadamente con 54% de los votos, y inicia su gobierno en enero del 2006. Un gobierno con luces y sombras, como siempre es, pero no debemos olvidar las luces. Ahora que todo parece en sombras, también ha habido un momento de luces en ese gobierno, un gobierno que simbólicamente ha incorporado a sectores indígenas y sectores populares que estaban marginados de la vida de la sociedad, pero sobre todo de la política y de la economía. Y también, gracias a factores externos que realmente él no tuvo mucho que ver, también un gran crecimiento económico que sacó a millones de personas de la pobreza. Y qué pena que ahora, también por culpa de no haber tomado las políticas adecuadas durante el largo gobierno de Evo, que eran 14 años, y los 5 del actual
presidente, su sucesor, esas personas han vuelto a caer en la pobreza. Qué pena que sea así. Y ahora su legado. Yo creo que su legado nunca podemos saber. Qué difícil despegarnos de este momento. Como en 10 o en 20 años, ¿cómo se lo verá, ¿no? Ahora se lo ve mal, porque hoy es uno de los políticos más resistidos del país. Cuando se pregunta la imagen positiva o negativa, él es uno de los que tiene más efecto negativo, ¿no es cierto? Tal vez eso vaya cambiando con el paso de los años y la gente recuerde una etapa anterior, pero actualmente es así. No es un político apreciado y tampoco parece ser, por las encuestas, que tenga mucho respaldo. Tiene un respaldo tal vez en un núcleo de la sociedad, su voto duro, pero fuera de eso, que es importante, tiene mucho rechazo. Entonces, ¿su legado cuál va a ser? Qué difícil. Yo creo que si él hubiera tenido el buen criterio del 2019, cuando tuvo que fugar del país, renunciar y fugar, y si hubiera tenido una posición más de bajo perfil durante estos años, ¿no es cierto? Seguramente ahora sería el líder que el país podría estar buscando en una etapa de tanta crisis económica como la que vemos. Pero por haber sido un político que no puede mentirse a sí mismo, él es víctima de sí mismo, de una persona megalomaníaca, una persona que piensa que toda la vida gira en torno a él, ¿no es cierto? Y que él es el único que tiene las soluciones, es la primera y la última palabra, alfa y omega. Eso cree que Evo Morales de sí mismo. Entonces ha tenido una actitud de bombardear al gobierno actual, que era supuestamente su delfín, y eso le ha afectado al gobierno de Luis Arce y también a él como un líder mezquino, egoísta, y que si no es él, entonces no es nadie. Entonces, pero de todas maneras, yo creo que habría que ver la historia cómo lo va a tratar. Pienso que tal vez no lo va a tratar tan mal como lo está tratando ahora, que después de haber tenido todo ese poder y toda esa popularidad, es un político ya en los márgenes. Sí, increíble. Y yo creo que va a estar en los márgenes por mucho tiempo, si es que se cumple esta idea de que estamos en un cambio de ciclo. Definitivamente, me dejas pensando muchas cosas. Lo primero que me dejas pensando, Raúl, que es muy importante, y te agradezco por tu comentario, porque hay luces y no podemos solamente ver la oscuridad, que hay mucha y tiene de más, hay exceso de oscuridad y de sombras en su gobierno, pero definitivamente hay cosas que tenemos que rescatar, sobre todo para aprender de la historia, ¿no? Para los candidatos que no comparten su perspectiva ideológica, que están puntando en las encuestas, ya hablaremos de ellos. También aprendan de alguna forma de lo que sucedió y de cuáles fueron las razones de ese fenómeno, ¿no? Y las razones fundamentales es la gran y profunda desigualdad, que es el mayor mal que tiene Latinoamérica y el Caribe, que es la profunda desigualdad, ¿no? Y es la exclusión de las grandes mayorías de, como tú dices, la actividad política, social, económica, incluso en la actividad cultural, ¿no? Él elevó, visibilizó a esa población que eran las grandes mayorías bolivianas que habían estado excluidas por mucho tiempo, y pienso que esos son errores que no se deben cometer en el futuro. Yo creo que eso es una gran lección. También rescato otra cosa que dices que tiene mucho de verdad, ¿no? Que es, hubo muchos factores externos que ayudaron, que no tuvo nada que ver con Evo, ni con su gobierno, ni con sus políticas, que hicieron que él pudiera ayudar a sacar a muchas de esas mayorías de la pobreza. Me pone mucho a pensar, porque también en Venezuela y en otros países de Latinoamérica sucedió el mismo boom en ese momento histórico, donde las materias primas subieron a su máxima expresión, y bueno, y eso lo aprovecharon los gobiernos. Lamentablemente algunos gobiernos lo sembraron y algunos gobiernos simplemente lo utilizaron para perpetuarse en el poder, para otorgar prebendas políticas a sus seguidores y ganar mayor apoyo y seguirse manteniendo en el poder. Y eso es la consecuencia directa de lo que tú estás contando, que es que ahora, solamente 10 años después, algunos años después, esa misma gente que estuvo como, bueno, ahora saqué la cabeza del agua y ahora vuelvo otra vez a tenerla adentro, ¿no?
básicamente entonces también una segunda como enseñanza o lección para los que van a gobernar a Bolivia en el próximo ciclo electoral está en sembrar. Lo que pasa es que es muy difícil con los políticos porque los políticos definitivamente están cobrando política y electoralmente el beneficio de hoy, no el beneficio que va a traer la política o la medida que vayas a tomar en 20, 30 o 40 años. Pero al final la historia, el tiempo lo cura todo, pero la historia también es lapidaria. La historia ve a los políticos que son estadistas, que piensan en el futuro en su país, que generan transformaciones reales y duraderas en el país, ¿no? Ahora, en todo este contexto, quiero hablar otra vez de esas mayorías. Te quisiera preguntar, ¿cómo vive el boliviano de a pie, ese campesino, este momento, este contexto de escasez de combustible, de altos precios, del dólar, etcétera? ¿Cómo se vive la crisis económica día a día, sabiendo que fue un país que era un gran exportador de gas, por ejemplo, a Brasil y otros países, y que ahora está en una situación de tener incluso que importar? Exactamente, bien lo has dicho, Diego, y aquí hay la gente, el ciudadano común, como se dice, es el que sufre estas consecuencias. Ya te imaginas, y también Venezuela ha sufrido aquello, cuando no hay combustible para comprar. ¿Quiénes son los que sufren? En primer lugar, obviamente, los transportistas. En Bolivia hay un segmento grande de transporte, un transporte que no es del mejor y es desordenado, y que además se basa en minibuses. Pero que esas personas necesitan ese combustible para poder hacer el transporte en las ciudades, y ahora pasan horas de horas buscando, esperando ese combustible, si no días, para poder hacer su trabajo, lo cual también implica que hay menos autos circulando en el transporte, y por lo tanto otras personas que tienen que tomar ese transporte, si antes esperaban 20 minutos a que llegue un auto a que tú puedas subir, ahora tienen que esperar más. Generalmente, y qué pena que sea así, son los más pobres los que sufren, pero también están los transportistas del transporte pesado, los que hacen comercio internacional, los que transportan productos dentro de Bolivia, que sobre todo sus autos, como son camiones, son a diésel, y para ellos también es realmente una situación muy difícil de tener que estar también días sin hacer su trabajo. ¿Y cómo le afecta eso a la economía, a la producción? Si yo tenía pollos que llevar de un lado a otro para que esos pollos luego pollitos bebés, para que se conviertan en pollos para luego ser faenados, pues no había el camión y se murieron los pollitos. Entonces, realmente es una situación difícil para la gente. Junto con esto ha habido y hay inflación más o menos en el último año. Bolivia es el país con más inflación después de Venezuela, 30% el anualizado en el precio de los alimentos, pero los los salarios obviamente no suben en 30% en un año. Entonces, realmente es una situación para la gente que es difícil. Otro tema es el tema de la falta de dólares. No hay dólares en la economía boliviana. Y al no haber dólares en la economía boliviana, las importaciones se han encarecido mucho. Entonces, muchas cosas que el país produce, pero que necesitas de productos que vengan del exterior para que yo pueda hacer que mi producción local termine bien, tampoco se realiza. Los medicamentos, Bolivia no produce medicamentos, todos son importados. Algunos se terminan de fabricar localmente, pero el producto, digamos, el material original viene del exterior. Entonces, para los que tienen enfermedades crónicas, para los que tienen un familiar que depende de los que tienen, qué pena, cáncer u otras enfermedades, son situaciones realmente ya dramáticas de no conseguir un medicamento que puede mantener a tu hijo, a tu madre, etcétera, con vida o con una mejor calidad de vida. O sea, realmente una situación dramática. Entonces, todo esto está conformando una situación que para toda la sociedad boliviana, pero claramente a los que tienen menos les afecta esta situación más. Y todo eso es producto de 20 años de unas políticas cerradas, ¿no es cierto? No hay cómo para el MAS y para el presidente Arce eludir la responsabilidad. Esto es bien interesante, no hay cómo para él tratar de que esto no es su culpa, porque él fue de los 14 años de Evo, fue 12 años ministro de Economía.
¿no es cierto? 12 de los 14, cuando debió sembrarse, no se sembró. Lo que tú dices, ¿no? Cosecharon lo que venía de otros gobiernos anteriores, además vilipendiados. ¿Qué cosecharon? Cosecharon que se creó un gasoducto para Brasil, que fue de difícil negociación, que fue una cosa muy complicada y una política de Estado porque fueron varios gobiernos. Y luego otra cosa que hicieron los vilipendiados gobiernos anteriores, que era negociar que el precio del gas que vendíamos a Argentina y a Brasil estuviera indexado al petróleo. Entonces eso fue una medida crucial porque, como bien tú sabes, y sobre todo por el tema de Venezuela, el precio del petróleo pasó de los $100 el barril, pasó 120 y creo que en un momento dado pasó los $150 el barril. Por lo tanto, el gas que vendíamos a Argentina y Brasil era muy caro. Entonces tuvimos muchos ingresos y no se hizo nada para explorar nuevos campos de gas que se han agotado. Y de ser un exportador neto de hidrocarburos, somos ahora un importador neto de hidrocarburos y pronto tal vez un importador neto de gas natural. No solo gasolina, etcétera, diésel, sino gas natural. Una situación realmente muy, muy difícil. Y como digo, no pueden ninguno eludir la responsabilidad. El presidente actual fue ministro 12 de los 14 años de Evo, y Evo fue presidente. En algún momento Evo ha dicho, curiosamente, no, yo no era ministro de Economía. Bueno, no eras ministro de Economía, pues, pero eras presidente. Entonces, una forma irresponsable de actuar, sí. Mira, yo te propongo que salgamos de Evo y del MAS y nos vayamos ahora a este momento esperanzador que tiene Bolivia enfrente, que se va a consolidar este domingo, por lo menos en una primera vuelta. Ya veremos de los resultados. Quiero preguntarte también un poco sobre eso, pero quiero que hablemos de las oportunidades que se abren ahora, ¿no? Y esas oportunidades tienen dos caras. Te la pregunto en dos caras. La primera, quiero que nos hables sobre el litio en Bolivia, ¿no? Hay una inmensa presencia de litio en Bolivia que va a ser de alguna forma la gasolina de la transformación verde, la transformación energética en el mundo, y que sobre todo el norte global lo está utilizando cada vez más. Para los Estados Unidos es una oportunidad estratégica acercarse a este nuevo gobierno boliviano, y para otros países occidentales también. Quiero saber ¿qué hay detrás de esa oportunidad perdida? ¿Cómo se va a capitalizar ahora con un gobierno, con gobiernos un poco más coherentes, más amigables con el mercado? Y en segundo lugar, más allá del litio, ¿cuáles son esos otros espacios, oportunidades de transformación económica? ¿Qué sectores o áreas son las que tú crees que van a poder impulsarse su crecimiento en estos años? Sí, gracias. Muy buen tema. El litio efectivamente es una esperanza. Somos el país, como ya se sabe, con mayor reserva, pero también hay que decir que son reservas todavía no certificadas. O sea que sí está el Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo, pero no está certificado todavía. Es un proceso que hay que hacer. Luego hay también temas de medio ambiente. Se necesita mucha agua para este tema, y es una zona obviamente que tiene poca agua, y cómo utilizar eso. También es verdad que el precio del litio ha bajado internacionalmente, pero está fluctuando y seguramente va a poder volver a subir. Es una oportunidad que tiene unos obstáculos, y que el próximo gobierno tiene que hacer todo lo posible para ponernos en marcha. Ya se sabe que existe esto que se llama el Triángulo del Litio, que incorpora también Argentina y Chile. Y esos dos países están, por supuesto, sobre todo Chile, muy, muy adelante nuestro. La idea de Evo era una idea errada. Evo Morales, en su gobierno, siendo ministro de Economía, el presidente actual Arce, invirtió $1.000 millones en el tema del litio, y no exportamos ni una bolsita de sal. O sea, realmente un malgasto de los recursos, una forma irresponsable de actuar. $1.000 millones durante este tiempo para que no hayamos hecho realmente nada, un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque era una idea de que nosotros no vamos a exportar carbonato de litio, no sé cómo se llama, sino vamos a exportar baterías hechas, las baterías completas. Por supuesto que no se podía hacer. Hay pocos países en el mundo que fabrican esas baterías. Creo que no pasan de 5, y Bolivia iba a ser el 6º país en producir baterías. O sea, por supuesto que eso no iba a ocurrir. Ni Estados Unidos produce baterías de litio.
países industrializados no lo producen. Entonces es una manera errada de ver la situación, pero que ahora sí yo creo que puede reencaminarse aquello, tratar de hacer una nueva convocatoria, una nueva licitación, una nueva invitación pública internacional para que lleguen los inversionistas, hacerlo de una manera adecuada. Como digo, también preocuparnos del medio ambiente. Ese es un ecosistema boliviano muy valioso, con animales únicos dentro de esa zona. El salar está en el sur del país, en frontera con Chile, y es una zona ecológica inestable, pero también tiene muchísimo potencial turístico porque es un lugar hermosísimo. Quienes van allí realmente es como estar en otro planeta. La cordillera allí, las montañas son únicas en el mundo, más este gran salar que cuando llueve en el verano se convierte en el espejo más grande del mundo. Es un espejo realmente impresionante, cómo refleja la sal, lo blanco de la sal, cómo refleja la luz cuando está con una capita de unos centímetros de agua. Pero sí, se puede y se debe hacer mejor, y creo que ahí Bolivia tiene una oportunidad. Pero ya he mencionado otro, que es el turismo, y hay otras oportunidades también. La minería como tal, creo que Perú y Chile, que son nuestros vecinos, exportan, si no me equivoco, 20 veces más en minerales que Bolivia, y la misma cordillera. Nosotros podríamos también mejorar mucho el tema de la minería y también los hidrocarburos. Hay gas en el subsuelo boliviano, pero hay que explorar y hacer esa inversión. Pero para no ser todo extractivista y de materias primas, Bolivia también produce otras cosas con relativa calidad, pero en muy pequeña cantidad. Y una son lo que se llama en Bolivia uva, vino y singani. En el sur del país se produce uva. Singani es lo que equivaldría al pisco chileno y peruano, y vino de alta calidad. Vinos de alta gama, vinos de altura. Poca gente conoce eso de Bolivia, pero lamentablemente de muy poca cantidad. Entonces, ¿cómo mejorar esos valles que requieren riego, necesitan abonos, fertilizantes? Y además, como se sabe, el tema del vino es de largo plazo, etc. Yo creo que por ahí podríamos tener una oportunidad. Bolivia también produce café de muy buena calidad, pero nuevamente es en cantidades pequeñas. Producimos cacao para el chocolate de alta calidad, lo mismo, todavía en cantidades pequeñas. Yo creo que por ahí podrían haber también otras oportunidades de desarrollo para no solo depender de las materias primas. Seguimos en este podcast y quiero preguntarte, me parece interesante lo que dices, y definitivamente en nuestros países, en su mayoría, ¿no? Los países menos industrializados, menos desarrollados, diríamos más rurales, son muy dependientes de las materias primas y de la extracción de sus propios minerales, ¿no? Y al final la liberación real de estos países está en hacer lo que quería hacer Evo, ¿no? Pero hacerlo de forma viable, tratar de tener la batería y de manufacturar dentro y de crear trabajo y de crear valor dentro del país. Pero definitivamente eso no es simplemente con el voluntarismo que se va a lograr, ¿no? Eso tiene todos unos procesos, eso tiene que haber un acuerdo nacional, inversión a largo plazo en que se desarrollen esas industrias claves que identifique el país. Pero pienso que esos son políticas que tienen que ser construidas no solamente por el gobierno de turno. Esto tienen que ser diálogos un poco nacionales, traer aliados internacionales y apoyo y capital internacional. Entonces, ojalá que en Bolivia y en un mundo tan cada vez más polarizado pareciera difícil encontrar como esos espacios de acuerdo nacional, pero confío en que Bolivia, y deseo que Bolivia en este nuevo ciclo, en esta nueva como fase de su historia, se pueda encontrar en la construcción de un plan que trascienda a simplemente ser una granja que vende lo que recogen del suelo, y que puedan también generar valor. Yo creo que todos nuestros países en general, incluyendo Venezuela, pero también otros, Venezuela en su gran
drama es no haber podido trascender de la dependencia del petróleo, no haber podido diversificar su economía en esos momentos, como hablábamos, Raúl, cuando el petróleo estaba en 100 y pico, estaban entrando millones y billones de dólares que pudieran haber sido invertidos en la diversificación, pero bueno, no fue así. Y conectado con eso y por esas malas prácticas, te quiero preguntar ahora, quiero volver ahora al lado más ideológico, porque también podemos caer en el error de pensar, bueno, Milei ganó en Argentina y está haciendo ahí un trabajo con sus reformas, que está dando algunas señales positivas, ¿no? De avance, de eficiencia. También tenemos a Noboa en el Ecuador, que está enfrentando, bueno, al narcotráfico y la delincuencia, también de un carácter ideológico más conservador. Y creo que desde mi punto de vista pudiéramos caer en el error de que en Bolivia simplemente hay una alineación ideológica con esta marea llamémosla amarilla o del color que quieras, que es una marea, una tendencia más hacia la derecha, ¿no? Pero y mi pregunta para ti es, ¿cuánto crees que dentro de Bolivia, como lo ve el electorado, el pueblo boliviano, esto es más un cambio ideológico del pueblo, o te parece que es más un cansancio del pasado, de lo que llaman los estadounidenses del incumbent, del gobierno anterior, del sistema anterior, y una aspiración de cambio más allá de lo ideológico, de políticas concretas? ¿Y cómo conecta eso con el futuro, yo diría, político de Bolivia, con el futuro del MAS? ¿Habrá más? ¿Crees que su base se quedará pequeña, se reducirá y entonces resurgirá un nuevo movimiento político en Bolivia? Sí, qué buen tema. Mira, yo creo que 20 años es un tiempo suficientemente grande, ¿no es cierto? Incluso los gobiernos de la concertación, para hacer un paralelo con los gobiernos de Chile, después de 20 años de gobierno de concertación, pierden y empieza a ganar la derecha, pese a que esos gobiernos de la concertación habían sido buenos gobiernos. Y acá tenemos 20 años de un momento en el que hubo mucho crecimiento, etcétera, y después ahora crisis económica, y también no hemos hablado, pero también corrupción, excesos, etcétera. Tampoco hemos hablado del autoritarismo, que también es importante, presos políticos, etcétera. Entonces 20 años ya parece ser un tiempo suficientemente largo para que haya un cambio de ciclo, pero además porque en esos 20 años todavía tenemos un gobierno que ha hecho mal las cosas y un presidente que es, me permito decir, porque hay libertad de expresión, un inepto, un presidente que no ha tomado ninguna de las decisiones que debía haber tomado, no las tomó cuando era ministro de Economía y ahora tampoco. Entonces, yo creo que también eso está marcando un cambio también en la gente, decir, ya hemos probado esto, ahora tenemos que probar otra cosa, ¿no es cierto? Y eso nuevo son estas ideas que podríamos llamar liberales o de derecha, que en un momento dado, en los 20 años anteriores a Evo, también hubo un momento exitoso de ese modelo. La gente salió de la pobreza, hubo crecimiento, y después eso también empezó a desmoronarse, que es lo que explica la llegada de Evo al poder. Entonces yo pienso que la gente ahora es más pragmática y lo que está calculando es decir, a ver, ¿quién va a ayudarme a salir de esta situación? ¿Quién puede ayudar a salir a Bolivia de la crisis? Y quién puede dar unas mejores oportunidades económicas. Yo creo que la gente, una buena parte de la gente está pensando eso, digamos, pensando con el bolsillo, lo cual es totalmente razonable y normal que suceda. ¿Quién puede hacer las cosas un poco mejor que estos señores que lo están haciendo tan mal? Y también debe haber un voto también, entre comillas, ideológico, ¿no es cierto?, al margen de la crisis, sin duda, lo que explica que posiblemente a los dos candidatos que están punteando, que supongo que vamos a hablar más de eso después, Samuel y Tuto, Samuel Dora Medina y Tuto Quiroga, están punteando y pueden obtener en conjunto más del 50% de los votos, lo cual está marcando un cambio ya solamente con ellos dos, pero hay otros candidatos relativamente de la misma línea que suman otros 20 puntos o tal vez más, o sea que ya tenemos 70. Entonces yo creo que ahí tenemos ese apoyo. ¿Y qué va a pasar con el MAS? Es difícil saber. El MAS se ha vuelto
una serie de facciones distintas. El MAS oficial, digamos, la sigla MAS, M-A-S, que tiene como candidato a Eduardo del Castillo, que fue ministro de gobierno del presidente Arce hasta hace poquito, durante 4 años y medio o más. Desde el principio fue ministro de gobierno. El ministro de gobierno es lo que en otros países se llama ministro del Interior, el que supervisa la seguridad interna y la policía. Y tiene 2% del voto o menos en las encuestas. En Bolivia, si una fuerza política no logra 3% del voto, pierde la personería, y no se descarta que el MAS pierda esa personería. Todavía hay indecisos, todavía puede haber voto oculto y es posible que pase de ese 3%. Pero tampoco se podría descartar que eso sería el acabose completo. El partido que ha dominado la política boliviana por los últimos 20 años de repente está en riesgo de perder su personería, o incluso podría ser eso una realidad a partir del domingo próximo, que son las elecciones. Pero hay otros candidatos, y el principal de ellos es Andrónico Rodríguez, que tiene otra sigla, y que pertenece a este mundo del oficialismo, y después de haber sido una especie de protegido de Evo Morales, como Evo Morales solamente piensa en sí mismo y en nadie más, ahora le ha hecho una guerra a Andrónico Rodríguez muy fuerte, que ha debilitado la candidatura de Andrónico Rodríguez también. Entonces, después de esto, ¿quién va a ser ese líder? Como se sabe, Evo Morales está inhabilitado, no puede ser candidato, dice el fallo del Tribunal Constitucional, nunca más en el futuro, excepto que, bueno, venga una reforma constitucional o venga un nuevo tribunal constitucional y haga un nuevo fallo, pero el horizonte que podemos ver es que no puede ser candidato más. Entonces, Eduardo del Castillo, que es ese ex ministro que les he dicho, tiene 2%. ¿Quién va a ser ese posible heredero de aquí en adelante para recuperar ese movimiento? Está difícil. No veo a ninguno. Andrónico podría haber sido esa persona, pero está muy desdibujado en las encuestas. Veremos finalmente cómo le va el domingo. Pero para todos ellos va a ser realmente cuesta arriba volver a reconstruir eso que había sido tan importante. Supiera, yo veía en Andrónico, o veo en Andrónico, un posible como heredero de el que va a recoger los vidrios de este proceso tan duro que está ocurriendo. Pienso igual que tú, pienso que Evo Morales se equivoca y la verdad queda un poco desdibujado de su rol como el líder de un movimiento, al no permitir que otros surjan, a no dar espacio al relevo, porque al final eso hace que no puedas trascender, ¿no? Tu movimiento no trasciende si no trasciendes tú. Y esos personajes al final quedan de alguna forma de lado en la historia. Pero bueno, como tú dices, ya veremos. Me llama poderosamente la atención, Raúl, que incluso estemos pensando en que el MAS pueda caer en ese limbo de no tener el 3%, como tú mismo dices, después de haber estado 20 años en el poder, un movimiento popular, como dice, ganando referéndum revocatorio, es decir, un movimiento con personalidad, con raíces, que se haya decaído. Esa hecatombe que vivió ese movimiento es digna de que tengamos más conversaciones para entender cómo es posible, cómo algo como esto ha sido posible. Quiero ahora saber, Raúl Peñaranda, ¿qué pasa en Bolivia este domingo? Doria Medina, Tuto Quiroga, cabeza a cabeza. ¿Qué sucede? Segunda vuelta, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, con un poco de suma de intuición, pero sobre todo de información. Ya he mencionado que han habido 10 encuestas en los últimos 3 o 4 meses de 3 empresas distintas, y las 10 encuestas señalan que los 2 mejor ubicados y con distancia son Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. 9 de las 10 pone a Samuel Doria Medina por encima de Tuto, pero con poca diferencia entre los dos. Entonces, todo indica que ellos dos van a llegar a ese final y que pasarían a la segunda vuelta. ¿Cuáles podrían ser la sorpresa? Digamos, en Bolivia, para ganar en primera vuelta necesitas 50% de voto más 1, cosa que está lejos de suceder, o 40% y 10 puntos de diferencia respecto del segundo, que también parece que está lejos de suceder.
Por lo tanto, vamos a tener esa segunda vuelta. Algunos señalan que Andrónico Rodríguez podría haberse beneficiado por lo que llamamos voto oculto o voto vergonzante, gente que no quiere decir que quiere votar por él, peor en una situación en la que el MAS tiene tan poco prestigio, etcétera, y que podría haberse favorecido. Yo he hecho el esfuerzo de hacer un ejercicio de escenarios y le he dado a Andrónico el 80% de los indecisos, como si él pudiera tener el 80% de esos indecisos, y he hecho una corrección porque siempre se señala que en Bolivia las encuestas no miden totalmente el área rural, entonces he hecho una corrección y le he aumentado, y ni así pasaría a segunda vuelta. Pero podría suceder que pase a segunda vuelta también Andrónico. Si eso pasara, de todas maneras en la segunda vuelta no hay duda de que ganaría un candidato opositor, ya sea que sea Samuel el que pase o Tuto en la segunda vuelta, porque como ya he dicho, como más del 70%, casi llegando a 80%, son de candidatos que están en una posición crítica respecto del MAS y del gobierno. Entonces no hay duda de que eso sucedería. Yo creyeras, Diego, que pienso que tal vez sería mejor que Andrónico pase a segunda vuelta junto con Samuel o Tuto, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque Samuel y Tuto tienen una ideología relativamente similar. De hecho, el votante de uno y de otro se confunde. Entonces, en una segunda vuelta, me temo... Sí, se van a tener que dar ellos dos y va a quedar un poco erosionada esa relación para después el gobierno juntos. En cambio, ¿cierto? ¿Es por ahí que vas? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Adivinaste lo que pensaba. Una segunda vuelta donde se tienen que agarrar a cuchillo para terminar ganando el voto, y luego terminado eso tienen que gobernar juntos. Entonces va a ser muy difícil. Por eso hay pedidos. Yo mismo he hecho un pedido de que la guerra sucia, que ha estado muy intensa en estas últimas 3 semanas con acusaciones personales, etcétera, pudiera amainar. Si fueran 2 polos no importa, porque no van a gobernar juntos, pero en este caso tienen que sentarse inmediatamente después a pensar una agenda legislativa, etcétera. Pero bueno, más o menos por ahí va mi respuesta. Pienso ahorita, si me preguntas, que los 2 opositores van a pasar a segunda vuelta. Entonces, con esto tenemos es que más bien irle a Andrónico bajo tu perspectiva. Tenemos más bien que empujar a Andrónico para que pase a segunda vuelta, y entonces igual, pero en cualquiera de los escenarios, Raúl, habrá un gobierno conservador, un gobierno de derechas gobernando Bolivia. Mi última, quiero que nos dejes con cómo se ve Bolivia en 2 años con un nuevo gobierno conservador, sea Doria Medina o sea Tuto Quiroga. A ver, yo también aspiraría a que no sea un gobierno conservador, sino liberal, ¿no? Que esa es otra de las posibilidades. Estos líderes, sobre todo Tuto, es liberal en lo económico y tiene muchos aliados que son conservadores en lo social, que a mí me hace un poco de ruido. El caso de Samuel Doria creo que también hay un liberalismo allí también en lo social y de apertura, por ejemplo, a los derechos de las diversidades sexuales, etcétera, que me parece que es algo que el país también necesita. Al contrario de lo que se piensa, Evo Morales no era un progresista en eso. Por ejemplo, Evo Morales era contrario a esos nuevos derechos, ¿ya? Más bien era conservador. Pero bueno, paso a responder lo que me dices, y yo espero un país en el que haya más respeto por la libertad de expresión, donde haya un intento de una independencia del Poder Judicial, donde hay un esfuerzo de que haya Estado de Derecho en la que todas las personas, incluso los que ahora gobiernan, tengan derecho a un juicio justo, no sean perseguidos. No creo que debamos pasar de 200 presos políticos que hay actualmente a otros 200 presos políticos de otros presos políticos, ¿no? Sino que, y ojalá una sociedad en la que pueda dialogar más. Evo Morales nos ha hecho mucho daño por polarizarnos y por enfrentarnos y ponernos como enemigos, como dividirnos. El que no está conmigo es mi enemigo. Yo creo que eso deberíamos intentar
eliminarlo y podemos disentir, pero sentarnos en la misma mesa, somos parte del mismo país. Es un poco ilusorio, sé que la política real es mucho más dura, mucho más difícil, pero tengo esa ilusión de que eso sea así y que la economía empiece a crecer, a diversificarse, también ya no ser un país que depende solo de las materias primas, sino que ojalá tenga otras alternativas y que podamos ser un país, entre comillas, más normal, en el que no haya bandazos ideológicos de un lado a otro y que más o menos hayan unos consensos básicos sobre cómo debería marchar la economía. Por ahí va mi respuesta. Cuando alguien me escucha va a decir, pucha, que es ingenuo el Peñaranda, pero tengo esa idea de que ojalá pudiéramos tener un país más amigable con todos, que bajemos los decibeles, que la retórica sea menos agresiva. Estos 20 años han sido, y creo que tú lo conoces muy bien por el caso de Venezuela y otros países, toda esta retórica en la que parece que nadie puede entenderse con nadie. Ojalá que tengo esa esperanza de que el próximo gobierno tenga esa capacidad más bien de unir y de encontrarnos en terrenos comunes. No me parece ingenuo, Raúl, me parece muy importante que haya gente como tú en tu país, que gane quien gane el próximo domingo y en la segunda vuelta, va a estar levantando la importancia de generar consensos, de que las democracias se construyen respetando a las minorías. Hablaste de los derechos de las comunidades LGTBQ y los nuevos derechos, como tú los llamas. Esas son cosas que debemos integrar y el reconocimiento a ellos es muy importante. El que gane, yo creo que es muy importante saber que en Bolivia hay gente como tú, que le importa el país, gente muy preparada, y espero que además vamos a estar, como sabes, siguiendo mucho esta segunda vuelta y el proceso en Bolivia. Espero poder tener alguno de los candidatos conversando acá con nosotros en el medio de las dos elecciones, y ojalá con el presidente electo, el que vaya a ser. Te agradezco mucho por tu tiempo, esta conversación fue muy rica y estoy seguro que va a informar a mucha gente que está a la espera, a la expectativa o no sabe qué está pasando en Bolivia. Esto va a ser un espacio que les va a permitir entender mucho mejor y saber de gente tan talentosa y preparada como tú, cómo se ve el futuro del país. Le agradezco también a todos los que se conectan a este primer episodio del podcast de Global Americans. Esto es histórico, Raúl, es el primero. Ojalá que no sea el último que grabamos juntos. Muchísimas gracias, Diego. Más bien yo soy agradecido, primero por tus generosas palabras, segundo por preocuparte de Bolivia. Como he dicho, a veces Bolivia está un poco debajo del radar. Qué bien que ahora sí podamos hablar de Bolivia. Y además tus preguntas agudas, inteligentes, profundas y un conocimiento además del país. Y ojalá que siga este interés de este podcast con los candidatos, sería ideal, con el futuro presidente, y si yo sirvo para ayudarte también en esos contactos o para un siguiente evento, por supuesto que estaré más que gustoso, querido Diego. 100%, vamos con todo, muchas gracias, abrazo. Abrazos.